Hola, buenas noches. Mi nombre es Gino Calvo. El día de hoy vamos a desarrollar un tema llamado estadística inferencial. Principalmente vamos a evaluar cómo se determinan las pruebas de hipótesis. Pero antes de poder iniciar el tema, es importante poder recordar que en las clases anteriores que ya hemos venido realizando, ustedes han podido definir y manejar ciertos datos descriptivos o que describen una variable, ya sea que provengan de una variable categórica o de una variable numérica, y han podido representarlas a través de medidas de resumen, y también han podido evaluar aspectos básicos sobre la teoría de la probabilidad. Teniendo como referencia estos dos aspectos, es importante que ustedes puedan conocer cómo estos se relacionan para poder desarrollar de forma adecuada el tema de estadística inferencial. Y esto viene a ser pilares importantes que nos permiten estudiar el comportamiento global de un fenómeno. Entonces, la estadística inferencial de alguna manera nos va a permitir a nosotros poder estimar ciertos parámetros a partir de una población. Y estos parámetros normalmente podrían ser eh, medidas descriptivas como una media poblacional o una proporción poblacional que son obtenidos a partir de una media o proporción de una muestra. ¿Con qué fin? Con el fin de poder llegar a una conclusión o a una inferencia. Y para poder llegar a esta conclusión o a esta inferencia, partimos de ciertas hipótesis o supuestos que nosotros planteamos previamente. Para poder realizar o para poder desarrollar una inferencia, nosotros nos basamos en estimación de parámetros. Y estos parámetros pueden ser o podemos definirlos a través de una estimación puntual, como lo había mencionado, a través de una media poblacional o una proporción poblacional, o también podría ser a través de la estimación de intervalos de confianza. Para la clase de hoy vamos a centrarnos principalmente en estimaciones puntuales que utilizamos principalmente en promedios o medias poblacionales y proporciones poblacionales. El objetivo de poder desarrollar la estadística inferencial es para poder efectuar ciertas generalizaciones acerca de cómo se comporta o cómo está caracterizado o cómo es su composición una determinada población que no hemos medido, pero que partimos de una determinada muestra representativa. Entonces, en ese sentido, es importante que esta muestra cumpla ciertos requisitos que garanticen que tenga cierta representatividad y que además esta muestra haya sido obtenida a través de una técnica de muestreo que haya sido aleatorio, por ejemplo. Entonces, bajo estos criterios nosotros podemos llegar a ciertas conclusiones. En la clase de hoy vamos a poder definir qué es una hipótesis, cómo nosotros podemos plantear una hipótesis nula, que ya la vamos a
a profundizar posteriormente, vamos a poder definir una hipótesis alterna en base al planteamiento de una hipótesis nula o una hipótesis alterna. Vamos a poder evaluar si podemos cometer algún tipo de error estadístico, ya sea de tipo 1 o de tipo 2. Vamos a poder definir nuestro nivel de confianza, poder evaluar nuestro poder estadístico y también vamos a poder interpretar y definir los valores P obtenidos dentro del proceso del desarrollo de las hipótesis. Antes de poder desarrollar el tema, es importante que nosotros podamos aterrizar algunos conceptos importantes. El primer concepto es relacionado a la definición de hipótesis, que como lo hemos venido mencionando, es simplemente una suposición o un supuesto en la cual nosotros realizamos a partir de una serie de datos que tenemos disponibles, pero que nos van a servir como base para poder iniciar una investigación. Esta hipótesis puede ser una hipótesis en base a datos que yo he obtenido previamente mediante una revisión bibliográfica o estudios que ya se han realizado y por lo tanto puedo concluir a una hipótesis con datos que ya yo he obtenido previamente, o de repente puede ser una hipótesis en base a mi experiencia como investigador, en la cual yo podría concluir en un supuesto en la cual yo creo que se da un determinado fenómeno. Cuando hablamos de población, estamos hablando netamente de un conjunto de elementos cuya característica o características en general queremos evaluar o estudiar. Y para poder llegar o estudiar estas características a nivel poblacional, yo debo tener ciertos datos que voy a sacar de una pequeña parte de esta población. Y esta pequeña parte de la población es lo que nosotros denominamos una muestra, que vendría a ser también una pequeña porción o un conjunto de elementos, de unidades que tienen ciertas características de una población. Entonces, una parte es un conjunto en la cual yo he obtenido elementos o personas que pertenecen a una población con las mismas características que yo quiero evaluar. Entonces, normalmente la población lo caracterizamos con la letra N mayúscula y la muestra lo caracterizamos con la letra N minúscula. Otro aspecto importante que debemos conocer es qué cosa es un parámetro. Habíamos mencionado que cuando hablamos de estadística inferencial nos basamos en la comparación de parámetros, que no es más que cualquier medida descriptiva que me va a describir o me va a representar a una determinada población. Y cuando hablamos de parámetros, estamos hablando de aproximaciones en base a una medida, ya sea una media aritmética poblacional o una desviación estándar poblacional o una proporción poblacional que me va a describir cómo se comporta esta determinada población, ¿no? O me va a dar descripciones con respecto a una población en general. Y en base a estos parámetros es donde yo voy a llegar a ciertas conclusiones. Un estadístico principalmente viene a ser igual cualquier tipo de medida descriptiva, pero que va a ser obtenida a partir de una muestra. Entonces, estas medidas descriptivas que van a ser obtenidas de una muestra, normalmente pueden ser, por ejemplo, una medida aritmética, desviación estándar o una proporción. Sin embargo, estas medidas descriptivas
no son generalizables. O yo no podría inferir que el dato de la media aritmética o de una desviación estándar o de una proporción que es obtenido a partir de una muestra o de una muestra, inmediatamente yo podría extrapolarlo a nivel poblacional. Para eso yo debo evaluar o verificar que se cumplan ciertos criterios para que este estadístico se aproxime a un parámetro y luego poder realizar ciertas conclusiones o inferencias. Y cuando hablamos de nivel de confianza, me indica cuál es la probabilidad o la proporción de veces que nosotros podríamos acertar que un parámetro está dentro de un intervalo luego de seleccionar muchas muestras. Si, por ejemplo, nosotros queremos evaluar la, la media poblacional de los estudiantes de, de tecnología médica de todas las universidades de Lima, entonces, de acuerdo al nivel de confianza que yo le brinde, voy a calcular cuál es la probabilidad de que esa media de la edad de los estudiantes de tecnología médica de las universidades de Lima esté dentro de ese intervalo que yo he determinado mediante la evaluación de las medias de edad de las muestras de cada facultad de tecnología médica. Entonces, de acuerdo al nivel de confianza que yo le doy, pues yo voy a poder calcular qué probabilidad tengo de que yo efectivamente mi parámetro que yo he calculado esté dentro de este intervalo. Y en base a eso puedo llegar a cierta conclusión. Entonces, habíamos mencionado que la hipótesis es una suposición o es un supuesto que nosotros planteamos previamente. Sin embargo, estas hipótesis nos van a permitir poder realizar ciertas funciones, como por ejemplo guiar un estudio de investigación. Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos evaluar si es que el promedio poblacional de la hipertensión arterial en varones mayores de 65 años es mayor que el promedio poblacional de la hipertensión arterial en mujeres mayores de 65 años, yo podría plantear, por ejemplo, que ciertas características que determinan a la población varón mayor de 65 años hacen que la presión arterial sea mayor que las mujeres, que también son mayores de 65 años. O, por ejemplo, si yo planteo que las mujeres durante el embarazo que sufren hipertensión o sufren preeclampsia, por ejemplo, que es una enfermedad que se presenta principalmente en el tercer trimestre de embarazo y que normalmente está asociado a un aumento de la presión arterial, podría decirme que las mujeres que sufren preeclampsia tienen partos o recién nacidos con pesos menores a 2.500 miligramos. Entonces, en base a supuestos, yo puedo guiar el estudio o una investigación que yo quiero realizar. Y en base a los hallazgos que yo encuentre en mi investigación, yo puedo dar ciertas explicaciones en base a lo que yo he encontrado y contrastarlo con la evidencia disponible que se tiene. Entonces, poder plantear una hipótesis me permite guiar un estudio de investigación
o hacia dónde va el estudio de investigación, qué es lo que yo quiero obtener, cuál es el objetivo de mi investigación, y en base a ese objetivo y en base a los datos encontrados, yo puedo proporcionar explicaciones, ya sea porque contrastan de manera positiva estos datos que yo he planteado previamente o contrastan de manera negativa estos datos. Y en base a lo que nosotros encontramos, podemos dar apoyo a nuevas teorías, ya sea, por ejemplo, en el descubrimiento de nuevos fármacos contra la diabetes mellitus o nuevos esquemas, por ejemplo, de tratamiento para la tuberculosis o como, por ejemplo, cómo se ha ido modificando los esquemas o el inicio de tratamiento para las personas con VIH. Antiguamente, por ejemplo, las personas iniciaban tratamiento cuando sus niveles de CD4 eran menores a 500, pero luego la evidencia ha demostrado que si nosotros, independientemente del nivel de CD4, tenemos o iniciamos un tratamiento lo más pronto posible, las mejoras en el estado de salud de la persona son mucho mejor si es que iniciamos, por ejemplo, en pacientes que tienen CD4 menores a 200 o a 350. Entonces, todos estos cambios que hemos venido viendo en base a inicios de tratamiento o cambios en los esquemas de tratamiento es en base a la investigación previa que se tiene, en base a las suposiciones o supuestos que realizamos, en base a las investigaciones que hay disponibles o experiencias del investigador, y nos permiten poder dar ciertas explicaciones para apoyar posteriormente nuevas teorías. Actualmente, ahora, por ejemplo, toda persona que tiene un diagnóstico positivo de VIH, independientemente de su CD4, la recomendación es iniciar tratamiento. Antes la recomendación decía que deberíamos esperar a que el CD4 sea menor de 200, luego subió a 350, luego a 500, pero ahora la definición es que sea, por ejemplo, el inicio de tratamiento independientemente de su nivel de CD4. Entonces, todos estos cambios que se han realizado a lo largo del tiempo parten de hipótesis que se han establecido de manera previa. Y en base a los hallazgos que se han tenido, nos permiten apoyar nuevas teorías. Dentro de las hipótesis que nosotros vamos a ver, existen dos: la hipótesis de investigación y la hipótesis estadística. Existen algunas diferencias con respecto a una hipótesis de investigación y a una hipótesis estadística. Cuando hablamos de una hipótesis de investigación, estamos hablando principalmente de una proposición que de alguna manera trata de explicar cierta característica o algún fenómeno en base a cierta evidencia que ya tenemos disponible. Pero esta evidencia es teórica. Es una evidencia en la cual nosotros obtenemos información de manera teórica a través de una revisión bibliográfica y que me dice que cierta característica o cierto fenómeno se comporta de una determinada manera a través de todos los hallazgos que se han encontrado a lo largo del tiempo. Y en base a esos hallazgos o esas evidencias disponibles que yo tengo, yo podría suponer o proponer que mi investigación podría comportarse de la misma manera como se han hallado en los eventos anteriores o de manera diferente, dependiendo del nivel de evidencia que yo tengo. Entonces, podría plantear una hipótesis de investigación en base a datos teóricos que se tienen disponibles. También puedo plantear una hipótesis de investigación
en base a mi experiencia como investigador. Si bien es cierto, si de repente tengo poca evidencia con respecto a un determinado fenómeno, pero sin embargo yo me he desarrollado dentro de ese campo en el cual yo estoy estudiando y mi experiencia me dice que ese fenómeno se comporta de una determinada manera, yo podría plantear que en mi investigación que voy a realizar, este fenómeno también podría comportarse de esa misma forma. Por ejemplo, en el campo de la radiología, yo podría decir que la toma de una radiografía antero-posterior es mucho más útil que una radiografía posterior-anterior porque me da mejores diagnósticos, por ejemplo. O también podría decir que en el campo del laboratorio, si los linfocitosis o la linfocitosis, que es la elevación de los linfocitos, está asociado a una mayor probabilidad de tener una infección viral. También si es que el dolor en la zona epicondilia, que está asociada a una disfunción facetaria cervical, o si lo aterrizo en el campo de la terapia del lenguaje, si la debilidad del diafragma está asociada a un espasmo fético. Todas estas hipótesis o estas proposiciones o supuestos, yo podría haberlo planteado en base a una evidencia teórica que ya tengo disponible, o de repente, si no tengo mucha evidencia o mi nivel de evidencia es bajo, yo podría plantearlo también a partir de mi experiencia. Entonces, cuando hablamos de una hipótesis de investigación, estamos hablando netamente de la descripción de un fenómeno que creemos se podría comportar en base a evidencia disponible que ya se tiene o en base a criterios o experiencia del investigador. Cuando hablamos de hipótesis estadística, estamos hablando de que en base a lo que nosotros hemos propuesto a través de nuestra hipótesis de investigación, nosotros contrastamos a través de la obtención de ciertos datos y que estos datos nos permiten hacer comparaciones para ver si es que este fenómeno se comporta de manera igual a como nosotros hemos planteado o de manera diferente. Para poder plantear esta hipótesis estadística, esto normalmente está basado en la comparación de parámetros. Como hemos mencionado, dos parámetros son medidas descriptivas, pero que describen características a nivel poblacional. Entonces, cuando yo contrasto una hipótesis estadística, estoy haciendo una comparación de parámetros o estoy contrastando características de una determinada población, más no estoy haciendo una comparación de estadísticos que se obtienen generalmente de una muestra en particular. Sin embargo, cuando nosotros hacemos una hipótesis, podemos decir que en base al hallazgo de estos parámetros, podemos rechazar o no rechazar una afirmación que se acerca a las características de una determinada población. Pero estos datos, dado que no podemos o no tenemos la capacidad muchas veces de poder medir a toda la población, los datos que yo obtengo son usados principalmente de una muestra. Pero para que esos datos de una muestra puedan ser extrapolables y puedan llegar a tener conclusiones a nivel poblacional,
es muy importante que esta muestra cumpla ciertas características. Y la principal es que la muestra tiene que ser, por ejemplo, representativa y que la forma en la cual nosotros hemos obtenido esta muestra, por ejemplo, sea a través de una técnica de muestreo aleatoria. Entonces, el cumplimiento de ciertos criterios de cómo yo he obtenido estos datos y los he sacado de una muestra, podría utilizar para que luego haga comparaciones y descripciones de una determinada población, o podría concluir cómo se comporta un fenómeno en una determinada población. Entonces, esto es con respecto a una hipótesis estadística. Dentro de ello, nosotros podemos evaluar dos tipos de hipótesis: la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Cuando hablamos de hipótesis nula, estamos hablando de igualdad principalmente. ¿Qué queremos decir? Que el comportamiento o el fenómeno en el cual nosotros estamos describiendo se comporta de manera igual o similar en una población en comparación de otra población que estamos evaluando. Por ejemplo, yo puedo decir que las personas que tienen 5 controles prenatales, por ejemplo, la gestante que tienen 5 controles prenatales, su promedio de partos es igual tanto para los partos natural como los partos cesárea que las mujeres gestantes que tienen 10 controles prenatales en promedio. Entonces, podría decir que las proporciones de partos por cesárea y partos de forma natural son iguales en mujeres que tienen 5 controles prenatales o 10 controles prenatales. Pero cuando hablo de hipótesis alterna, yo puedo decir que, por ejemplo, las mujeres que tienen 10 controles prenatales tienen una mayor proporción de partos naturales que las mujeres que tienen 5 controles prenatales en promedio. Entonces ahí hablo de diferencias, ¿no? En la cual el fenómeno en el cual yo estoy evaluando se comporta de forma distinta en las poblaciones que yo estoy comparando. Entonces, mediante los datos que yo tengo, yo puedo obtener dos escenarios posibles. O no rechazo la hipótesis nula, o rechazo la hipótesis nula. ¿Cuándo no rechazo la hipótesis nula? Cuando veo que el fenómeno se comporta de manera igual en las poblaciones que yo estoy evaluando. Entonces, ¿cuándo rechazo la hipótesis nula? Cuando observo que el fenómeno se está comportando de manera diferente en las poblaciones que yo estoy evaluando. Ojo, si bien es cierto que nosotros no rechazamos la hipótesis nula o rechazamos la hipótesis nula, nunca aceptamos la hipótesis alterna. O sea, yo no puedo concluir que rechazo la hipótesis nula, por lo tanto acepto la hipótesis alterna. Simplemente hablo de rechazo la hipótesis nula o no rechazo la hipótesis nula. Cuando hagan sus análisis o sus planteamientos de hipótesis, nunca, jamás hablen de aceptar la hipótesis. O se acepta la hipótesis nula o se acepta la hipótesis alterna. Siempre se habla de rechazo o no rechazo. ¿Cómo planteamos una hipótesis estadística? Dado que, bueno, que esto es un curso de estadística, vamos a poder
enfatizar cómo planteamos una hipótesis estadística. Entonces, habíamos mencionado que la hipótesis nula es la que señala o la que indica igualdad, o que no existe diferencias o no hay efecto en dos parámetros, ¿no? En dos parámetros que describen a una determinada población. Y hablamos de la hipótesis alterna cuando existen diferencias o existen efectos diferentes en dos determinados parámetros. Siempre se podría decir que la hipótesis alterna es la parte opuesta de la hipótesis nula. Y normalmente es lo que nosotros queremos contrastar como hipótesis de investigación. Es la que planteamos como objetivo principal de nuestra investigación. Y es a la que queremos nosotros llegar. Pero siempre cuando planteemos las hipótesis, debemos plantear los dos escenarios, en la que no hay diferencias a partir de una hipótesis nula y en la que sí existen diferencias a partir de mi hipótesis alterna. Esta diferencia es la que va a guiar la investigación, la hipótesis de investigación que yo quiero tener, y la direccionalidad de mi hipótesis es la que yo voy a definir principalmente. Y eso lo vamos a ver posteriormente. Entonces, cuando nosotros planteamos una hipótesis, nosotros decimos que las hipótesis son mutuamente excluyentes. ¿Qué quiere decir? Nunca vamos a obtener que se cumpla la hipótesis nula y a la vez se cumpla la hipótesis alterna. Si se cumple la hipótesis nula, por lo tanto, no se va a cumplir la hipótesis alterna. O viceversa. Si se cumple la hipótesis alterna, no se va a cumplir la hipótesis nula. Si rechazamos la hipótesis nula, entonces no vamos a tener el escenario en que no se rechaza también la hipótesis nula. Eso es imposible. Entonces, las hipótesis generalmente son mutuamente excluyentes. Además, las hipótesis nosotros podemos darle cierta direccionalidad. Y esta direccionalidad la damos en base al nivel de riesgo que nosotros queremos asumir. Si nosotros queremos asumir un riesgo mayor, entonces es preferible utilizar una hipótesis de una cola. Pero si queremos ser mucho más conservadores, es preferible usar una hipótesis de dos colas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si nuestro nivel de evidencia nos indica que el efecto de un fenómeno sobre una población no está del todo claro, yo como investigador podría definir o podría plantear una hipótesis de dos colas. Porque no sé si el efecto va a ser positivo o negativo. O si el efecto va a ser igual. Pero si yo, por ejemplo, tengo suficiente evidencia de que cierto fenómeno se comporta de una manera en particular, yo podría afirmar o plantear una hipótesis de una cola. ¿Por qué? Porque podría decir que el fenómeno se comporta de manera positiva, o si no, plantear que el fenómeno se comporta de manera negativa. Pero para llegar a eso debo de quedarme con una hipótesis, ya sea que digo que el fenómeno es positivo o es negativo, pero no puedo decir que es positivo y negativo a la vez. Es o bien positivo o bien negativo.
o el efecto mejora las características de una población, o el efecto empeora las características de una población. Pero yo no puedo decir que ocurren los dos. Debo guiarme siempre hacia una hipótesis que tenga una direccionalidad, ya sea positivo o negativo. Pero si no tengo cierta evidencia, entonces yo puedo decir simplemente que que puede haber diferencias, pero que no sé exactamente si esta diferencia puede ser positiva o negativa. Por lo tanto, yo planteo solamente una hipótesis de dos colas. Entonces, gráficamente, ¿cómo se evidencia eso? Si yo digo que el efecto de una de un fenómeno es negativo, por ejemplo, o disminuye o es menor en una población, entonces yo puedo definir una hipótesis de una cola, donde mi zona de rechazo está para la izquierda, dentro de la curva de distribución. Pero si, por ejemplo, yo tengo o planteo una hipótesis en la cual digo que mi efecto o el efecto de un fenómeno es mayor en una población que en otra, yo planteo que mi zona de rechazo está hacia el lado derecho de la curva de distribución. Entonces, mi hipótesis nula dentro de mi curva de distribución, cuando mi zona de rechazo es a la izquierda, es que el fenómeno que ocurre en la población A puede ser mayor o igual que en la población B, y mi hipótesis alterna vendría a ser que el fenómeno que ocurre en la población A es menor que en la población B, porque lo que quiero es que ese fenómeno caiga acá en esta zona de rechazo. O sea, que rechace a la hipótesis nula y por lo tanto, lo planteado de mi hipótesis alterna sea lo que yo quiero obtener. Por otro lado, si es que yo digo que el fenómeno que estoy evaluando es mayor o tiene un mejor efecto en una población A en comparación de una población B, mi hipótesis nula diría que el efecto es menor o igual tanto en la población, perdón, que es menor o igual en la población A con respecto a la población B. Y mi hipótesis alterna diría que el fenómeno es mayor en la población A que en la población B. Porque yo quiero que mi parámetro caiga en esta zona de rechazo que está pegado a la derecha. Y por lo tanto rechace la hipótesis nula. Entonces, podría decirse que esto es más arriesgado. Sin embargo, si tengo una fuerte evidencia con respecto a lo que yo estoy planteando, tengo una mayor probabilidad que mi parámetro caiga o bien a la izquierda o bien a la derecha. En cambio, si yo tengo una hipótesis de dos colas, mi hipótesis nula dice que el efecto en la población A es igual al efecto en la población B. Pero mi hipótesis alterna se limitaría a decir que el efecto en la población A es diferente al efecto en la población B. Por lo tanto, yo no sé si mi parámetro que luego yo voy a obtener va a caer en la zona izquierda de rechazo o en la zona derecha de rechazo de la curva de distribución. Y el tipo de prueba que voy a utilizar va a depender de la hipótesis nula que yo voy a
a realizar, de la hipótesis alterna, perdón, que yo estoy evaluando. Va a depender también del estadístico que yo voy a utilizar. Podría ser, si estoy utilizando, por ejemplo, un estadístico Z, un estadístico T, un estadístico F. Entonces va a depender mucho de, por ejemplo, el diseño del estudio que estoy realizando o el tipo de datos que estoy evaluando y el número de grupos también que quiero comparar. Entonces, mucho va a depender de eso, de qué tipo de estadístico yo voy a realizar principalmente para la evaluación de mi parámetro que yo quiero comparar. Veamos un ejemplo. Tengo a dos grupos de pollitos. Al grupo A, yo le doy una dieta habitual y al grupo B, yo le doy una dieta habitual, pero adicionalmente le coloco un suplemento, o sea, le doy un suplemento. Entonces, yo quiero evaluar que la dieta B posteriormente me va a generar un mayor peso en los pollos. O sea, la dieta A me va a generar un peso menor que si diera una dieta B. Entonces, ¿yo cómo planteo mi hipótesis? Entonces, ¿qué quiero evaluar? Si quiero evaluar el peso, entonces siendo el peso una variable numérica, entonces lo que quiero calcular es el promedio de peso de los pollos que reciben dieta A y el promedio de peso de los pollos que reciben dieta B. ¿Y cómo planteo mi hipótesis? Si digo que la dieta B genera mayor peso en los pollos. Entonces, mi hipótesis nula diría que el promedio de peso de los pollos con dieta B es menor o igual a los pollos con dieta A. Y mi hipótesis alterna, que es la que yo quiero justamente contrastar, diría que el promedio de pesos de los pollos con dieta B es mayor al promedio de peso de los pollos con dieta A. Entonces, ¿qué veo acá? Veo que mi valor P es mayor a 0.05. Y si veo en la figura, ¿qué es lo que estoy viendo? Que los pollitos que recibieron la dieta A, al menos en la imagen, reflejan que tienen un mayor peso. Y los pollitos que están en el grupo B reflejan posteriormente que tienen un menor peso. ¿Qué pasó acá? Yo planteé inicialmente que los que recibían la dieta B tenían un mayor peso. Entonces, ¿cómo se desbarata mi hipótesis? Se desbarata mediante la evaluación estadística cuyo valor de significancia es mayor a 0,05. O sea, ¿qué me dice aquí? Que los pollos que recibieron una dieta B, el promedio de peso de estos pollos es menor o igual que los pollos con dieta A. En conclusión, dado que el valor P es mayor a 0.05, no se rechaza la hipótesis nula. Y por lo tanto, concluimos que el promedio de peso de los pollos con dieta B es menor o igual que los pollos con dieta A. ¿Qué pasa si elegiríamos una prueba de hipótesis de dos colas? Simplemente diríamos que el promedio de peso de los pollos con dieta B es igual
a los pollos con dieta A. Y mi hipótesis alterna diría que el promedio de peso de los pollos con dieta B es diferente a los pollos con dieta A. Entonces, así más o menos sería como nosotros planteamos una hipótesis. Veamos algunos ejercicios. Queremos evaluar si la toma de la radiografía antero-posterior es más útil que la postero-anterior. También queremos evaluar si la linfocitosis está asociada a mayor probabilidad de infección viral. También queremos evaluar si el dolor en la zona epicondilia está asociada a una disfunción facetaria cervical y si la debilidad del diafragma está asociada a un espasmo fémur. Veamos. En el ejemplo de radiología, ¿qué parámetros serán necesarios para comprobar esta hipótesis? Dado que queremos comparar la proporción de diagnósticos correctos de las que realizan radiografía antero-posterior en comparación de los diagnósticos de radiografía que se realizan postero-anterior, entonces lo que quiero evaluar es una proporción. Y esta proporción lo que va a hacer es comparar la proporción de diagnósticos correctos en quienes tienen ambos tipos de radiografía. Entonces, mi hipótesis será de una cola o de dos colas. Para este ejemplo, mi hipótesis es de una cola, dado que yo espero que la radiografía antero-posterior me dé mayor proporción de diagnósticos correctos en comparación de la radiografía postero-anterior. Entonces, ¿cómo plantearía mi hipótesis nula y mi hipótesis alterna? Mi hipótesis nula diría que la proporción, dado que es una hipótesis de una cola, que la proporción de diagnósticos correctos en aquellos que realizan radiografía antero-posterior es menor o igual que la proporción de diagnósticos correctos de aquellos que realizan radiografía postero-anterior. ¿Cuál sería mi hipótesis alterna? Que la proporción de radiografías antero-posterior me da mayores diagnósticos correctos que los que realizan la radiografía postero-anterior. ¿Cómo se leería la hipótesis alterna? ¿O cuál sería la interpretación de esto? Diríamos que la proporción de diagnósticos acertados en las que fueron radiografiados de forma antero-posterior es mayor a los de la proporción o los que hicieron radiografía postero-anterior. ¿Cómo leeríamos si es que fuera una hipótesis nula? Simplemente que la proporción de diagnósticos acertados en los que fueron radiografiados de forma antero-posterior es menor o igual a los de la postero-anterior. O sea, lo que varía netamente acá es el signo, pero la forma como se describe el texto es similar. En uno decimos, dado que es una cola, que es para la hipótesis nula menor o igual, y para la hipótesis alterna diríamos que es mayor porque así lo estamos planteando. Para el caso del laboratorio clínico, hemos dicho que la linfocitosis está asociado a una infección viral. Entonces, ¿qué parámetros vamos a requerir para comprobar esto? Pues dado que vamos a medir
el recuento de linfocitos, lo que queremos son medias o promedios de linfocitos. Entonces, lo que vamos a comparar es el promedio de los linfocitos en pacientes sin infección viral y con infección viral. Dado esta comparación, la hipótesis podría ser de una o dos colas. Si evaluamos el texto, yo voy a decir que esta hipótesis puede ser de una o de dos colas. Y va a depender de ustedes, porque lo único que estoy diciendo es que la linfocitosis está asociada. No estoy diciendo que la linfocitosis está presente principalmente en personas que tienen infección viral o se presenta en mayor promedio que en personas que tienen infección viral o aquellas que no la tienen. Simplemente estoy diciendo que está asociado. Y podría plantearlo de las dos formas, en realidad. Entonces, en teoría, se espera que el promedio de linfocitosis en aquellos que no tienen una infección viral sea menor que en aquellos que sí tienen una infección viral. Pero también esto podría ser de alguna manera incierto. Entonces, yo podría plantear los dos escenarios. En la que yo planteo una hipótesis de una cola o planteo una hipótesis de dos colas. Cuando planteo una hipótesis de una cola, yo podría argumentar que el promedio de linfocitosis en pacientes sin infección viral es mayor o igual al promedio de linfocitosis en pacientes que tienen una infección viral, como mi hipótesis nula. Y mi hipótesis alterna podría ser planteada, dado el conocimiento teórico que podemos tener, que el promedio de linfocitosis en personas que no tienen infección viral es menor al promedio de linfocitosis que tienen infección viral. Pero si planteo una hipótesis de dos colas, yo podría decir que mi hipótesis nula diga que el promedio de linfocitosis en aquellos que no tienen infección viral es igual al promedio de linfocitosis en aquellos que tienen infección viral. Y mi hipótesis alterna, ¿cómo sería? Que simplemente el promedio de linfocitosis en personas que no tienen infección viral es diferente al promedio de linfocitosis en aquellas que sí tienen la infección viral. Ahora, asumamos que nuestra hipótesis alterna es de una cola. ¿Cómo lo leeríamos? Diríamos que, por ejemplo, que el promedio del conteo de linfocitos o linfocitosis, ¿no? El conteo de linfocitos en pacientes sin infección viral es menor al de los pacientes con infección viral. Esto que estamos acá. Esta es mi hipótesis alterna de una cola. Ahora, ¿cómo diríamos si tuviéramos una hipótesis nula de dos colas? Diríamos que el promedio de conteo de linfocitos en pacientes sin infección viral es igual al de los pacientes con infección viral. Si fuera nuestra hipótesis alterna, diríamos que el promedio del conteo de linfocitos en pacientes sin infección viral es diferente al de los pacientes con infección viral. Entonces, el fraseo prácticamente es el mismo, lo que cambia es la direccionalidad que le estamos dando. Ya sea mayor, igual o menor, dependiendo si estamos planteando la hipótesis nula o alterna,
o de igualdad o diferencias si también estamos planteando la hipótesis nula o alterna. El siguiente ejemplo. Queremos evaluar la proporción de casos que tienen epicondilitis en personas con difusión facetaria. Entonces, queremos saber cuál es la proporción de casos que presentan epicondilitis en personas con difusión facetaria en comparación a la proporción de casos con epicondilitis que no presentan disfunción facetaria. Entonces, ¿qué parámetros voy a necesitar? Principalmente una proporción. Y dado que en el ejemplo que hemos planteado, estamos diciendo que las personas o la proporción de casos con epicondilitis que presentan una disfunción facetaria es mayor que la proporción de casos con epicondilitis sin disfunción facetaria, yo le estoy dando una direccionalidad a mi hipótesis. Por lo tanto, la hipótesis que yo estoy planteando es de una cola. ¿Cómo planteamos la hipótesis nula y alterna para este ejemplo? Mi hipótesis nula diría que la proporción de casos con epicondilitis en personas con disfunción facetaria es menor o igual a la proporción de casos con epicondilitis en personas sin disfunción facetaria. Mi hipótesis alterna sería que la proporción de casos con epicondilitis en personas con disfunción facetaria es mayor a la proporción de casos sin disfunción facetaria. Entonces, ¿cómo lo leemos? La hipótesis alterna, la proporción de epicondilitis en personas con disfunción facetaria cervical es mayor en comparación a personas sin la disfunción facetaria. Como leeríamos la hipótesis nula, diríamos que la proporción de epicondilitis en personas con disfunción facetaria cervical es menor o igual en comparación a personas sin la disfunción facetaria. Así de simple. En este último ejemplo, queremos evaluar el promedio de la fuerza en las personas con espasmofenia y sin espasmofenia. O sea, la fuerza del diafragma. Queremos evaluar. Entonces, dado que la evaluación de la fuerza del diafragma se traduce a través de una variable numérica, lo que queremos evaluar es el promedio de la fuerza del diafragma en personas que tienen espasmofenia con aquellas que no tienen espasmofenia. Entonces, lo que estamos planteando es que el promedio de las personas, perdón, que el promedio de la fuerza del diafragma en las personas con espasmofenia es menor que el promedio de la fuerza del diafragma en personas sin espasmofenia. Entonces yo podría decir eso, pero también podríamos encontrar que simplemente el promedio de la fuerza del diafragma podría ser mayor que en las personas con espasmofenia en comparación de las que no tienen espasmofenia. Entonces, por lo tanto, también podría ser incierto. Entonces, yo podría plantear, y va a depender hacia dónde yo quiero dirigir mi investigación, dos tipos de hipótesis. Una hipótesis de una cola o una hipótesis de dos colas. Si es que planteamos una hipótesis de una cola, diríamos que el promedio de la fuerza del diafragma en personas con espasmofenia es menor al de los pacientes sin espasmofemia. Si queremos
plantear una hipótesis nula, podríamos decir que el promedio de la fuerza del diafragma en las personas con espasmofemia es mayor o igual al de los pacientes sin espasmofemia, pero si queremos plantear una hipótesis alterna, pero que sea de 2 colas, simplemente podríamos decir que el promedio de la fuerza del diafragma en las personas con espasmofemia es diferente al de los pacientes sin espasmofemia. Entonces, como verán, existen múltiples ejemplos en los cuales nosotros podemos plantear las hipótesis y podemos hacerlo de acuerdo al nivel de evidencia que tenemos y también plantear si es que podría ser de una cola o de 2 colas. Ahora, ¿cómo saber si es que me quedo con una hipótesis nula o con una hipótesis alterna? Pues siempre hemos dicho que cuando planteamos las hipótesis, esto lo hacemos preliminarmente. Pero lo que tenemos que hacer para tomar una decisión es que primero debemos tener cierta información de datos. Y estos datos van a ser obtenidos a través de información que se recoge de una muestra. Esta información que tenemos nos va a representar o vamos a obtener estadísticos como una media muestral, una desviación estándar muestral o una proporción muestral, pero no vamos a obtener parámetros. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos de asumir o dar un salto de fe que estos estadísticos que hemos obtenido se aproximan de buena forma a nuestros parámetros. Eso para ello, como mencionamos al inicio, requiere que nuestra muestra sea representativa. Entonces, luego de comparar estos parámetros, vemos, ¿hay diferencias? Y si hay diferencias, ¿estas diferencias en verdad son reales o fueron ocurridos por el azar? Y ahí entra a tallar la teoría de la probabilidad, donde nosotros debemos evaluar si es que el parámetro que yo tengo como referencia es cercano al estadístico que yo he obtenido. Y dentro de ello, evaluar si estas diferencias que podrían haber son diferencias que en verdad sí existen o son diferencias que ocurrieron por el azar. Entonces, para poder calcular o hallar o realizar una prueba de hipótesis, pues no podemos decir que esto es algo 100% confiable o 100% seguro, dado que las pruebas que realizamos se basan en el cálculo de probabilidades. Estas probabilidades, dado que no son al 100% seguras, puede existir cierta posibilidad de que nosotros cometemos algún tipo de error. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que las diferencias iguales o mayores a las encontradas sean por azar, dado que la hipótesis nula es cierta? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la probabilidad de cometer un error tipo 1? Y aquí vamos a extender un poco la explicación. Cuando hablamos de error tipo 1, estamos hablando de error tipo 1 a la probabilidad
de rechazar la hipótesis nula cuando esta es cierta. Entonces, ahí estamos cometiendo error tipo 1. ¿Por qué? Porque encuentro diferencias estadísticamente significativas que me dicen que rechace la hipótesis nula. Y al rechazar la hipótesis nula, simplemente estoy diciendo que efectivamente, dado las pruebas de hipótesis realizadas, estadísticamente sí existen estas diferencias. Pero dado que estamos basándonos en el cálculo de probabilidades, existe una pequeña posibilidad de que nuestro argumento tenga algún tipo de error. Y que este error haga que rechacemos la hipótesis nula, aún siendo que esta hipótesis nula es cierta. O sea, que la hipótesis nula nos diga que efectivamente no hay diferencias, pero según nuestro cálculo estadístico nos dicen que sí, y por lo tanto lo rechazamos. Ahí estamos hablando de error tipo 1. Veamos en un ejemplo práctico. Imaginemos que tenemos a una persona que es acusado en un tribunal, está en un juicio, y queremos determinar si él es inocente o es culpable. Entonces, obviamente el juez no sabe la verdad, nadie lo sabe, pero hay que tomar una decisión. Entonces, existen diferentes escenarios, o existen dos escenarios, que sea culpable o que sea inocente. Entonces, si el juez lo declara culpable, cuando en realidad la persona es inocente, entonces nosotros estamos cometiendo un error. Y este error es catalogado como error tipo 1 o error tipo alfa. Este error nos indica que nosotros estamos rechazando la hipótesis nula, o sea, estamos diciendo que es culpable cuando en realidad es inocente. Si, sin embargo, cuando, por ejemplo, yo declaro que el acusado es inocente y no rechazo la hipótesis nula, y efectivamente la hipótesis nula me dice que la persona es inocente, entonces yo estoy tomando una decisión correcta. Y normalmente esta decisión correcta vendría a ser el complemento de el error tipo alfa. En el siguiente escenario vamos a encontrar otro tipo de error, que es el error tipo 2. Si yo, por ejemplo, tengo una persona que lo declaro inocente, cuando en realidad la persona es culpable, o sea, no rechazo la hipótesis nula, me dice que no hay diferencias, que lo que yo encuentro es que la persona es inocente, pero en realidad la persona es culpable. Entonces yo estoy cometiendo un error tipo 2 o tipo beta. Pero si yo, por ejemplo, lo declaro culpable, o sea, rechazo la hipótesis nula, siendo la persona verdaderamente culpable, entonces yo estoy tomando una decisión correcta. Y ahí es donde yo estoy hablando del poder estadístico, que vendría a ser el complemento de 1 menos beta. Entonces, ¿cuál de los dos errores es peor? ¿Cometer un error tipo 1 o cometer un error tipo 2?
Entonces, vemos que, por ejemplo, si yo lo declaro culpable o rechazo la hipótesis nula, aún siendo inocente, es muy probable que este error sea cometido de acuerdo a todo el nivel de evidencia que yo he obtenido, de que al azar me diga de que esta persona es culpable siendo inocente. Y si yo cometo un error tipo 2, yo puedo decir que lo estoy declarando inocente, o sea, no rechazo la hipótesis nula, aún siendo esta persona culpable. Y vean ustedes, ¿qué es más complicado? ¿Meter a la cárcel a alguien inocente o dejar libre a alguien culpable? Entonces, dejar libre a alguien culpable es peor que meter a la cárcel a alguien inocente. En la realidad existen estos casos, pero dentro del punto de vista estadístico y dentro de las conclusiones que yo puedo obtener, es mucho más difícil o es peor cometer un error tipo 2 que cometer un error tipo 1. Se podría decir que el error tipo 1 de alguna manera es mucho más benigno, pasable, que podría estar sujeto dentro de la evaluación de tu hipótesis. Pero cometer un error tipo 2 sí es grave. Entonces, cuando yo tengo un error tipo 1, normalmente me baso en que eh, tengo una probabilidad de más o menos el 5% de estar equivocado. Entonces, si yo decido o tengo una decisión incorrecta y cometo error tipo 1, yo puedo decir que rechazo la hipótesis nula cuando mi nivel de significancia o mi valor P es menor a 0,05, aun cuando mi hipótesis nula es cierta. Sin embargo, si no rechazo la hipótesis nula, yo digo que mi decisión es correcta porque tengo un nivel de confianza al 95% y solamente tengo un 5% de estar equivocado. Entonces, la probabilidad de que yo llegue a una decisión correcta es mayor debido a que solamente tengo este poco nivel de error, de margen de error. Y cuando, por ejemplo, cometo un error tipo 2, lo que me dice es que mi poder estadístico es menor al 80%. Y por lo tanto, si yo tengo un poder estadístico mayor, entonces puedo concluir que mi hipótesis o estoy tomando una decisión correcta porque mi poder estadístico es mayor a 80%. Entonces, ¿qué me define esto? Si yo cometo un error tipo 1, entonces yo estoy diciendo que dentro de mi decisión que he tomado, solamente tengo un 5% de probabilidad de estar equivocado porque tengo un 95% de confianza. Y que tengo por lo menos
el 80% de mi poder estadístico, de que esa decisión tenga un poder estadístico del 80%. O sea que el poder estadístico de la prueba que yo he usado es más del 80%. Entonces va correlacionado tanto el porcentaje de error y el nivel de confianza con el poder estadístico de la prueba. Entonces, ¿cómo lo aterrizamos? Si yo digo que soy un unicornio, entonces el error que yo pueda concluir alguna cosa cuando en realidad no existe, se puede dar y estoy diciendo que estoy cometiendo un error tipo alfa. El test de hipótesis que yo realizo me dice que el error de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera, o sea, lo que estoy haciendo con el test es que el error de rechazar esta hipótesis, o sea, estoy rechazando la hipótesis nula cuando en verdad me está diciendo que esto es verdadero o que no existe. Y esto lo conocemos como error tipo 1, falso positivo, falsa alarma, error de primer tipo. Por ejemplo, si hacemos un test sanguíneo, indica que hay una enfermedad cuando la persona está sana. Pero si, por ejemplo, cometo un error beta y yo digo que fumar no produce cáncer, entonces yo puedo decir que el error de concluir en algo cuando en realidad existe. O sea, yo estoy diciendo, estoy concluyendo que fumar no produce cáncer cuando en realidad sí sabemos que el fumar produce cáncer. Entonces el error de no rechazar la hipótesis nula cuando es falso. Entonces esto se llama error tipo 2, falso negativo o error de segundo tipo. En el ejemplo de los test sanguíneos, yo podría decir que no se puede encontrar una enfermedad que existe. O sea, yo le hago una prueba a una persona y le digo que es negativa cuando en realidad la persona sí es positiva. Entonces estamos hablando de un falso negativo. Y esta es la posibilidad de error, es la posibilidad de error beta. ¿Cómo impacta esto del error tipo 1 y el tipo 2? Por ejemplo, si yo deseo comparar la efectividad de dos medicamentos, mi hipótesis nula puede decir que los dos medicamentos tienen la misma eficacia. Y mi hipótesis alterna que los dos medicamentos no tienen la misma eficacia. Entonces, si yo cometo error tipo 1 y rechazo mi hipótesis nula y concluyo que los dos medicamentos son diferentes, cuando en realidad no lo son. Pero ¿cuál es el impacto de concluir esto? Entonces, si yo digo ello, yo puedo decir que los medicamentos tienen la misma eficacia. Entonces, este error podría no ser muy grave, porque al final de cuentas, de todos modos, así tome una u otra pastilla, el nivel de eficacia va a ser el mismo, independientemente del medicamento que tome. Pero si yo, por ejemplo, tengo un error tipo 2 y no rechazo la hipótesis nula cuando debe ser rechazada, es decir, concluyo que los medicamentos son iguales cuando en realidad son diferentes, este error puede poner en riesgo la vida del paciente si es que de repente el paciente toma el medicamento que es menos efectivo en lugar de tomar el medicamento que es más efectivo. Entonces, nuevamente, ¿cuál de los dos errores es peor? Simplemente elegir entre un error tipo alfa o beta para la prueba
que refleje la gravedad relativa de estas consecuencias. O sea, cometer un error tipo 2 es peor. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de cometer un error tipo 1? La probabilidad de cometer un error tipo 1 es el 5%. ¿Y esto de dónde viene? Bueno, Fisher consideraba que si tenemos un error de 20, o sea, de 20 resultados, de 20 probables resultados, tenemos un error, o sea, si tenemos un error del 5%, esto era aceptable. Entonces, en base a esto, se originó el término de nivel de significancia. Y de aquí se consideró que si tenemos una probabilidad menor al 5% de cometer un error, esto era aceptable. Entonces, si de acuerdo a esto, si tenemos solamente un 5% de probabilidad de cometer un error, y esto es significativo, nos permite que nosotros podamos rechazar la hipótesis nula. Sin embargo, un valor estadísticamente significativo no necesariamente podría serlo desde el punto de vista práctico. O sea, si nosotros podemos obtener valores significativos menores a 0.05 sin necesidad de que esto verdaderamente se aplique en la vida real. Finalmente, ¿cómo calculo esta probabilidad? Con una prueba de hipótesis. Y estas pruebas de hipótesis arrojan resultados que son llamados estadísticos de prueba, cuya probabilidad de cometer el error tipo 1 es llamado valor P. Entonces, valor P o P-valor nos da una regla de decisión. Si el valor estadístico de la prueba o valor P es menor a 0,05, o sea, si nuestra probabilidad de error es menor a 0,05, rechazamos la hipótesis nula y concluimos en base a la hipótesis alterna, pero no aceptamos la hipótesis alterna. Pero si nuestra probabilidad de error es mayor a 0.05, o sea, mayor al 5%, entonces no rechazamos la hipótesis nula y nos quedamos con ella. En ejemplos prácticos, si queremos evaluar el promedio de hemoglobina de las personas que viven en la altura con respecto a la costa, podemos plantear dos hipótesis. Nuestra hipótesis nula nos puede decir que el promedio de hemoglobina de personas que viven en altura es igual al de la costa. Y nuestra hipótesis alterna que el promedio de hemoglobina de personas que viven en altura es diferente al de la costa. Si tenemos un p-valor menor a 0,05, ¿qué hacemos? ¿Rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula? Dado que nuestro p-valor o nuestra probabilidad de cometer un error tipo alfa es menor al 0,05, rechazamos la hipótesis nula. En otro ejemplo, nuestra hipótesis nula es, queremos ver que si la obesidad está asociado con el sedentarismo. Entonces nuestra hipótesis nula podría plantearse como la proporción de obesidad en personas con sedentarismo es menor o igual en comparación a personas sin sedentarismo. Y nuestra hipótesis alterna que la proporción de obesidad en personas con sedentarismo es mayor en comparación a personas sin sedentarismo. Realizamos nuestra prueba estadística, nuestra prueba de hipótesis, y obtenemos un valor P mayor a 0,05. Dado que nuestra probabilidad de error es mayor a 0,05,
¿Rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula? En este caso, no rechazamos la hipótesis nula, porque la probabilidad de cometer un error, de que nuestra hipótesis alterna sea verdadera, es mayor. En el siguiente ejemplo, la proporción de plasmas citrinos en mujeres que utilizan anticonceptivos orales es igual a mujeres que no utilizan anticonceptivos orales. Nuestra hipótesis alterna, la proporción de plasmas citrinos en mujeres que utilizan anticonceptivos orales es diferente a mujeres que no utilizan anticonceptivos orales. Si evaluamos nuestro valor P, vemos que nuestra probabilidad de error es menor a 0,5%, o sea, a 5%, por lo tanto rechazamos nuestra hipótesis. ¿Cómo lo vemos gráficamente? Definimos nuestro nivel de significancia del 5% en una prueba de 2 colas. Dado que tenemos una prueba de 2 colas, el nivel de significancia siempre va a ser el mismo. Entonces, nuestro nivel de significancia, dado que tenemos una hipótesis de 2 colas, este nivel va a ser partido a la mitad y distribuido en ambos lados de la curva de distribución. Entonces, nuestra probabilidad de rechazo para la zona izquierda de la curva de distribución va a ser 0.025 y para el lado derecho igual va a ser 0.025. Si es que el estadístico de la prueba cae en esta zona de rechazo, ya sea la parte derecha, o izquierda o derecha, pues se rechaza la hipótesis nula. Si cayera en esta zona central, en la zona de no rechazo, ahí no rechazaríamos la hipótesis nula. Entonces, recopilando todo lo que hemos conversado, ¿qué es lo que debemos hacer? Ubicamos los datos y vemos qué parámetros son necesarios para comprobar esta hipótesis. Y esto va a depender mucho del tipo de variable que vamos a evaluar. Si la variable es numérica o la variable es categórica. Si es numérica, utilizamos promedios. Si es categórica, utilizamos proporciones poblacionales. Luego, según la comparación que hemos realizado, que hemos planteado, la hipótesis podría ser de 1 o 2 colas. Y eso lo determinamos nosotros. No planteamos hipótesis en base a los datos que nosotros hemos obtenido. Planteamos hipótesis de forma preliminar y luego concluimos en base a los datos obtenidos. Y luego, posteriormente, vamos a plantear ambas hipótesis, ya sea la nula y la alterna. Por un tema de convención, siempre se usa un valor P, un valor alfa, un valor de error de 0,05. Sin embargo, este valor P es un valor que está teniendo algunos detractores o muchos detractores porque refieren que se debe de usar un valor P menor en algunos casos. Entonces, luego que hemos planteado las hipótesis estadísticas, evaluamos el nivel de significancia, o establecemos el nivel de significancia. El nivel de significancia, como hemos mencionado, por convención es 0.05. Realizamos la prueba estadística y evaluamos el valor P. Si el valor P cae en la zona de rechazo o no rechazo. O sea, ¿es menor a 0,5 o es mayor? Y en base a eso, concluimos. Algunas consideraciones sobre el valor P. Bueno, el valor P se obtiene en toda prueba estadística, siempre, en toda prueba estadística que nosotros corramos, ya sea, por ejemplo, una prueba T-Student o un chi cuadrado o una prueba Shapiro-Wilk.
vamos a obtener un valor P. Entonces, ese valor P es lo que nosotros vamos a interpretar. Mucho cuidado, que este valor P es muy sensible a tamaños de la muestra. Normalmente, si tenemos una muestra que es grande, siempre vamos a obtener valores P menores a 0,5, a pesar que las diferencias sean pequeñas. O sea, si es que, por ejemplo, vemos que una diferencia en el promedio de edad de los alumnos de tecnología médica, que nuestro parámetro o nuestra referencia sea que es 20, y nosotros hemos obtenido un valor de 19 como promedio, si bien es cierto, es una diferencia de 1, va a variar si es que nosotros hemos obtenido ese valor de 19 en base a una muestra de, por ejemplo, 5.000 estudiantes, que si es que de repente lo hemos obtenido de 200. Entonces, si nuestra muestra es grande, esta pequeña diferencia podría ser significativa. Entonces, es una de las desventajas de guiarnos netamente de los valores P. Entonces, si tenemos un valor P menor a 0,5, si bien es cierto, estadísticamente significa que es significativo, en la vida real no necesariamente esto es algo significativo. Y normalmente se sugirió cambiar el valor de 0,05 a 0,005 cuando se realiza nuevas investigaciones o nuevos descubrimientos. Dado que se exige que disminuyamos nuestra probabilidad de error. Entonces, imagínense ustedes si están haciendo una investigación en la cual están evaluando un fármaco que por primera vez van a usar, o están evaluando un fármaco que recién se va a comercializar, y que encuentran valores P que están muy cercanos a 0,05 o en el límite. Entonces, no podrían ustedes argumentar que el fármaco que están evaluando tiene un efecto positivo sobre la población estudiada, dado que el valor P es muy cercano a 0,05. Por ejemplo, un valor de 0,4999. En ese sentido, por eso se sugiere en estudios en los cuales están haciendo ensayos, principalmente ensayos clínicos, el nivel de significancia que utilicen sea mucho menor, de 0,005. ¿Alguna bibliografía recomendada para poder complementar esta clase? Y eso sería todo. Cualquier duda o comentario la pueden hacer mediante un foro que pueden escribir en el EVA y estaremos gustosos de poder responder. Muchas gracias.